Seguimos aquí en Ciudad U y abríamos el programa hablando de un tema muy importante, porque también tiene que ver con lo legal. Hemos hablado muchas veces de los tratamientos de fertilización asistida y por otro lado, de la subrogación de vientres. Pero también hay que ver cómo es el código legal y a dónde están marcados estos tratamientos y estas formas de reproducirnos, ¿no? Y de encontrar, porque hemos visto que no en general van por lo legal, pero hay ciertas circunstancias en donde no se ajustan a lo que legalmente está aprobado en la legislación argentina. Claro, porque cuando hablamos de trata de personas, uno identificaba con el secuestro, lo que pasaba muchas veces con personas que venían engañadas a un trabajo que no era tal, o lo que pasaba en el campo, que lo hacían trabajar de una manera y le sacaban los documentos. Acá estamos hablando de que hay 9 personas imputadas por trata de personas vinculado a la subrogación de vientres o alquiler de vientres. Y vamos a hablar con el fiscal Enrique Senestrari, fiscal federal, que tiene alguna de estas causas, porque de acuerdo a lo que tengo entendido no es la única que se tramita ahí en tribunales federales. Doctor Senestrari, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, doctor, a ver, pongámonos en contexto de esta situación. Hay 9 personas imputadas por trata de personas y se vincula a esto. Pero ¿cómo llega usted a esta situación de imputar a esta gente y qué delito se está configurando entonces y de qué manera se configura ese delito? Bueno, esto empezó con una llamada anónima que se hizo al número 145, que es el número que en todo el país rige para denuncias de delitos de trata de personas. Lo recibe la oficina que tenemos en Buenos Aires, en la Procuración General, que se llama Protex, que es una oficina especializada en el delito de trata. Y cuando lo recibe nos transmite a nosotros el caso para que veamos, porque los hechos que se denunciaban ocurrían en Córdoba. Ahí se hablaba de clínicas que estaban haciendo en el marco de lo que se conoce como gestación por sustitución, cometiendo el delito de trata. Entonces nos pusimos a averiguar y cuando hicimos la consulta a los juzgados de familia, porque son los que están trabajando para autorizar la inscripción de los niños que nacen a través de este procedimiento, porque el problema que existe ahí legal es que nacen de una persona, pero se inscriben como nacidos de otras personas, y eso requiere que la justicia verifique que esa criatura tiene los genes de los padres comitentes, como se llama, quienes encargan el embarazo, y a la vez comprobar que la persona que la gestó, la mamá gestante, no tiene voluntad de ser madre, sino solo de favorecer el nacimiento. Ese es el marco donde se desarrollaban estas actividades. Cuando consultamos, las autoridades judiciales de la provincia, los jueces de familia, entendieron lo que les estaba pasando porque ya venían dudando, algo raro pasaba y no lograban entender qué era, pero se estaban desarrollando algunas irregularidades que les llamaban la atención. Cuando nosotros les preguntamos, advirtieron que esto era lo que estaba pasando. Había una figura penal atrás de estas conductas, a las que no están acostumbrados a ver ellos porque se dedican al fuero de familia, derecho civil, cosa que nada que ver tiene con la parte penal. Doctor, le Bueno, consulto, ¿esto sucedía en clínicas privadas, en clínicas de la ciudad de Córdoba? Sí, sí, son 2 clínicas de Córdoba, sus directivos son los que están imputados, los médicos, hay 2 psicólogas, una de cada clínica, y después hay abogados que intervinieron en esto junto con las clínicas, gestionando la provisión de la gestante a las parejas que lo requerían, y bueno, y haciendo todo un dibujo de una realidad que no existió, que es decirle a los jueces que esta gestación por sustitución era absolutamente gratuita y que la gestante era una amiga, una íntima amiga de la pareja que solicitaba el embarazo, y que solo era un gesto de generosidad que habían tenido para ayudarlos a tener esa criatura. Cuando uno revisaba, el patrón común era mujeres de alta vulnerabilidad que no tenían una relación de amistad con los comitentes, se llaman los papás que encargaban el embarazo, y que sí había un precio a cambio de esto, que no es una cobertura de costo, que es lógico que si fuera una mamá altruista que ofrece ayudar, no tiene que incurrir en los gastos, entonces lo cubren los padres. Aquí era un precio, no un costo, y que estaba disfrazado porque sabían que ahí había un problema, y el problema era la parte que sí está legislada, porque volviendo un poquito atrás, el problema es que la gestación por sustitución no está legislada en Argentina. Se intentó legislar en el Código Civil y Comercial nuevo,
pero por razones que desconozco no salió y quedó en una laguna legal, no tiene cobertura. Entonces, estos médicos y abogados justamente lo que habían previsto era pedirle a los jueces que autoricen algo que por no estar prohibido se presume permitido. Y en base a eso le decían, no está prohibido hacer la gestación por sustitución, los padres tienen derecho a tener hijos y anotarlos a su nombre. Entonces, ustedes jueces están obligados a anotar ese hijo de esta manera. Doctor. Y demostraban a los padres la trazabilidad genética del embrión para decir los genes que tiene, porque era mediante embriones generados por alguno de los padres, y veían que sí había una paternidad en ese aspecto y tenían la obligación de anotarlo, sin perjuicio de las maniobras que se cometieron antes para lograr este resultado. Doctor, teniendo en cuenta lo que usted nos va narrando, yo lo quiero poner en palabras a ver si le sigo bien el razonamiento. Podemos considerar que se habría cometido el delito de trata de personas porque se habría comprado el vientre o se habría comprado indirectamente un niño o una niña en este caso. Digo, porque si ellos pagaron, hay un pago a cambio, que no sé de cuánto será, aparece un metálico. La persona que hace la gestación y ¿cómo se califica la posición de la persona que pone su vientre a disposición? ¿También queda imputada esa mujer? ¿Cómo es esto? No, de ninguna manera. Lo primero que tenemos dentro del delito de trata de personas es que hay víctimas, que son las personas tratadas. En este caso, lo que se hacía era a través de mecanismos como la donación de óvulos, que en general era un mecanismo previo, porque hay muchas mujeres que a cambio de dinero también, cosa que está prohibida, se prestan a actividades de donación de óvulos, que no es una simple extracción, es un proceso que requiere estimulaciones hormonales, toda una serie de cosas que no son fáciles, que le causan trastornos a la mujer y después una intervención, no digo una intervención quirúrgica profunda, pero sí una intervención quirúrgica mediante la cual le extraen los óvulos a esas mujeres, que ya es un acto que está prohibido comercializar, es un acto que también debería ser solo un gesto altruista. En realidad, el mercado, que siempre termina imponiéndose en estas cosas, generó que las mujeres pobres que no tienen trabajo, que no tienen plata, puedan ir a las clínicas a ofrecerse y a cambio de un poco de dinero hacer una donación de óvulos. De ahí se había generado como una especie de lista de mujeres disponibles para este tipo de actividades. Y de ahí eran captadas, además de algunos otros modos, para invitarlas a cambio de dinero, prestar su vientre para un embarazo. Y eran mujeres muy vulnerables, y esto es lo que en la ley penal tiene traducción como captación de personas con fines de explotación, y esas personas son víctimas, nunca pueden ser imputadas, sino solo consideradas como víctimas, y ojalá lo logremos, protegidas por un Estado que nunca antes las había visto en la forma que las estamos viendo ahora. Doctor, la última como para saber, porque esto sucede en Córdoba, pero también se evalúa que esto pueda estar sucediendo en distintas provincias del país, que sea como una cuestión que se esté permitiendo en Argentina. Sabemos que en otros lugares está pasando, que está pasando de una manera que debe ser investigada para ver si es cierto, ¿no? Pero sabemos que hay gestación por sustitución porque hay clínicas de fertilidad y no en todos los casos se da el gesto altruista de una mujer que realmente tiene una relación con los comitentes y solo por generosidad ofrece ser gestante. Lo que hay que revisar es por qué podría estar pasando esto. Y de nuevo hay que recurrir a la idea de las leyes del mercado. Si apareció una beta que significa maximizar ganancias para empresas, en este caso de salud, de fertilización, bueno, es altamente probable que no solamente esté pasando en Córdoba maniobras de este tipo, porque cuando hablábamos los otros días justamente con los otros fiscales que intervienen en esto, que son el doctor Gonela y la doctora Mángano, que firman los escritos junto conmigo, porque están de acuerdo, están convencidos del caso y quieren apoyarlo. Conversando de esto en una charla que tuvimos con los jueces de familia, justamente hablábamos de por qué está pasando esto en Argentina. Antes pasaba esto en Ucrania, por ejemplo. Ucrania entró en guerra y ya no es un lugar potable para que la gente de Europa y de Estados Unidos vaya a Ucrania a conseguir una mamá gestante. Eso hizo que miraran para otro lado, empezaron a buscar otro mercado. Y Argentina tiene características particulares para eso. Primero, muy buena tecnología médica para estas cosas, muy buena calidad de profesionales.
Y lo segundo y gravísimo es la enorme pobreza que hay en el país, la enorme diferencia social que hay, que hace que haya muchísima cantidad de mujeres, en este caso, que estén disponibles para prestarse a esto porque no ven otra alternativa y por eso son vulnerables. No tienen trabajo, no tienen otros recursos que no sea alguna oportunidad como esta que les aparezca y se someten a esto y bueno, y sufren las consecuencias porque lo hemos visto en algunas audiencias de las que tuvimos, en qué condiciones quedaron después Bien. del embarazo, porque terminó el embarazo y se acabó, no hubo más ninguna cobertura de nada. Y tenemos el caso de una mamá de 5 hijos con 6 embarazos en su vida, más de 40 años, y que llegó a la audiencia con hipertensión, con mastitis, con incontinencia urinaria, incontinencia, sangrado vaginal, un montón de síntomas típicos de una mamá que ha tenido un parto reciente, en este caso ella hacía poco más de un mes que había tenido el parto, y nunca más fue atendida por nadie. Una vez que le sacaron el bebé, quedó a su suerte, que era la misma suerte terrible que tenía de antes de hacer este negocio. La plata se acaba porque no es que recibían ninguna Ujú. fortuna y cuando la plata se acaba vuelve a lo mismo de antes. Tienen muy difícil acceso, cuando no imposible, a la salud y se las tienen que arreglar como pueden. Madre sola con 5 hijos, de los cuales 2 son discapacitados, ¿cómo se las arregla para acceder a salud, para tener los controles médicos necesarios y que hubieran sido sí o sí afrontados por las personas que la pusieron en esta situación? Doctor Senestrari, muchísimas gracias por esta nota, por este contacto y por esta información que nos ha proporcionado. Vamos a seguir entonces bien de cerca, un tema que nos sorprende, pero por supuesto queremos prestarle mucha atención. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Bueno, doctor. gracias a ustedes. Hasta la próxima. Que Hasta la tenga próxima. buena jornada. Bueno, tremendo lo que nos acaba de contar el Sí. fiscal Enrique Y amplio, ¿no? Senestrari, Porque ya ¿no? habla de la presencia del Estado, de la salud pública, bueno, amplísimo De la el tema. situación dramática que están viviendo estas mujeres. Bueno,